Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Dios y Padre, una vez más delante de tu presencia, delante de aquel que todo lo ve y que todo lo sabe, Señor, solo podemos decirte, Padre, que nos perdones por nuestros muchos pecados y, Padre, que recibas también nuestro amor. Es un amor pobre, Señor, pero es un amor verdadero, porque tú nos has amado primero, Señor, y nos has rescatado para tu gloria. Señor, ayúdanos en esta mañana a meditar en tu palabra. Prepara tú nuestros corazones para que esta palabra more en nosotros y dé fruto en abundancia. Señor, ayúdanos porque sabemos que no somos suficientes para estas cosas. Pero, Padre, tú te places en usar estos vasos de barro para ti, para tu gloria y para tu, Señor, para la extensión de tu reino. Que sea así en esta mañana, Señor. Te suplicamos, por tanto, que tú estés con nosotros y nos acompañes en tu Santo Espíritu hasta el final del día. En el precioso nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Efesios 2, 1 al 3, dice así la palabra perfecta de nuestro Dios y Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el Espíritu, que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Durante todo el capítulo 1, el apóstol Pablo nos ha estado explicando que en Cristo, en Él, tenemos la base de nuestra bendición, de nuestra salvación. Esta salvación, esta bendición que hemos recibido empezó en los lugares celestiales. Versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Esta salvación nos dice también el capítulo 1, que fue decretada antes de que el mismo universo fuera creado. Versículo 4, antes de la fundación del mundo. Y también nos recuerda Pablo que esta bendición continuará por los siglos de los siglos, porque en Él tenemos una herencia que es gloriosa. Versículos 11 y 18. Fijaros bien, tal como dijimos en su momento, cómo este capítulo 11 está lleno de este lenguaje que nos dice que estamos en Cristo. Esa es nuestra posición y todo el capítulo 1 abunda en esta idea. Fijaros, versículo 1, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, como hemos leído, en los lugares celestiales en Cristo.
Versículo 4, escogidos en Él, en Cristo. Versículo 6, para alabanza del amado, de Cristo. Versículo 7, en quien, el amado, Cristo, tenemos redención por su sangre. El 9 y el 10 nos dice que quería reunir el Padre todas las cosas, ¿en quién? En Cristo. El 11, en Él, en Cristo, tuvimos asimismo herencia. El 12, para los que esperábamos en Cristo. El 13, en Él, de nuevo, en Cristo. También vosotros que habéis oído la palabra de verdad y habéis creído en Él, en Cristo. Y en realidad todos los versículos hablan igual. En otros nos dicen, por medio de Jesucristo, vuestra fe en el Señor Jesús, el conocimiento de Él, versículo 17, etc. Todo el capítulo está saturado de que el cristiano está en Cristo. Esa es nuestra posición como creyentes. Toda nuestra vida cristiana empieza, se mantiene y continúa porque estamos en Cristo. Le pertenecemos a Él y por tanto tenemos su justicia. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Esa es la posición nuestra como creyentes en esta mañana. Estamos justificados. Hemos sido declarados justos en Cristo y por Cristo. Pero aquí el apóstol Pablo, ahora en este capítulo 2, hace un énfasis, hace una diferencia bastante fuerte. Tal como también nos recuerda en 1 Corintios capítulo 15, antes de estar en Cristo, estábamos en Adán. Estábamos en nuestro padre, Adán. Estábamos en el mundo. Estábamos en pecado, estábamos en delitos y nuestro padre Adán al pecar nos arrastró también a nosotros. Y como también dice Efesios capítulo 2, versículo 2, estamos antes siguiendo la corriente del mundo. Estamos en el mundo, un mundo que nos odia y que nos quiere seducir para que pequemos. Y además podríamos continuar, 1 Juan capítulo 5 dice que estamos en el maligno. Fijaros, esta dicotomía que la Biblia nos explica, o estás en Cristo o estás en el maligno, o estás en la vida eterna o estás en este mundo y en tus pecados, o estás vivo o estás muerto. Es lo que nos está diciendo una y otra vez. Por tanto, si no estás en Cristo, eres un muerto viviente. Ese es el título de nuestro sermón en esta mañana y con la ayuda del Señor vamos a ver 5 puntos o 5 aspectos que este pasaje nos está mostrando de lo que significa vivir fuera de Cristo. Versículo 1. Y Él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por tanto, en primer lugar, si no estás en Cristo, estás muerto en tus delitos y pecados. Esto realmente es un pensamiento difícil para el incrédulo, aquel que no tiene fe, para que la Biblia llama pagano, el que no es creyente. La gente no suele pensar que está muerta. Al fin y al cabo, puede uno razonar si podemos respirar, si podemos razonar, si podemos caminar, si podemos comer y hacer tantas otras cosas. ¿Cómo pues vamos a estar muertos? Pero la Biblia, fijaros bien, que aquí no nos está hablando de muerte física, sino de muerte espiritual. Estamos muertos espiritualmente hablando. Nuestra carne, nuestro ser exterior, nuestro cuerpo en sí mismo, está vivo por un tiempo que el Señor ha designado. Pero nuestro ser interior, nuestro espíritu, la parte que se comunica y se relaciona con Dios, está muerta, completamente muerta. Además, la enfermedad de aquel que no está en Cristo es doblemente mortal, porque nos dice aquí el texto que está muerto en sus delitos y pecados. Los delitos se pueden explicar como todos aquellos actos de rebelión y de rechazo que nos desvían de lo que es correcto. Y los pecados es parecido, pero se puede definir como palabras, actos, omisiones que no aman ni glorifican a Dios. Y esto es lo que nos separa de este mismo Dios, como también nos recuerda Romanos 3, que estamos todos nosotros como pecadores destituidos, alejados completamente de la gloria de Dios, de su presencia, de tener una relación pacífica con Él. Alguien podría objetar que los que no son creyentes también
son capaces de hacer el bien, de hacer buenas obras, de realizar cierta medida de cosas buenas. Y hemos de reconocer que esto es verdad. Las malas personas también pueden hacer en cierta medida el bien. Aún sin glorificar a Dios, es cierto que pueden hacer cierto bien. Pero tenemos que darnos cuenta que todas aquellas buenas obras que no surgen de un corazón agradecido por la salvación, un corazón renovado por el perdón de sus pecados, un corazón que conoce personalmente a Dios, son obras que no son aceptadas por Dios. De hecho, son obras que son repugnantes delante de Dios, porque son obras que lo que pretenden es justificarse a uno mismo, demostrar esa cierta bondad que algunos proclaman tener. Pero recordar lo que dice 1 Corintios capítulo 3. Nos habla de que las obras serán pasadas por fuego, entonces se comprobarán si eran de materiales nobles o eran de basura, de madera, de heno, de hojarasca, etc. Y nos dice que la única manera en que esas obras sean reconocidas, recibidas, aceptadas por Dios, es sobre la base de Jesucristo, sobre el fundamento de Cristo. No hay otra manera en la que tú puedas presentar una buena obra delante de Dios. Y aún así, como creyentes, sabemos que estas buenas obras no significan absolutamente nada en cuanto a nuestra salvación. Hacemos buenas obras porque somos salvos, no al revés. No hacemos buenas obras para ser salvos, lo cual es una diferencia enorme. Por tanto, en esta mañana no nos confundamos. Hacer el bien no significa que seas creyente, ni siquiera que seas buena persona, ni mucho menos que estés vivo, espiritualmente hablando. En realidad, nuestra experiencia nos indica, e incluso la propia Escritura, que alguien puede hacer el bien por una multitud de razones equivocadas. Nos podemos identificar como creyentes o hacernos pasar por el pueblo de Dios por un montón de razones que no son correctas. Puede ser por estatus social. Te gusta relacionarte con el pueblo de Dios, a lo mejor piensas que te hace quedar bien con tus vecinos. Puede ser que te guste la compañía de gente que no dice malas palabras, que te ayudan, que están ahí si les haces falta, etc. O a lo mejor es que simplemente un poco de religión los domingos te hace sentir bien para el resto de la semana. Y así podríamos continuar con un montón de razones equivocadas. Pero hagas lo que hagas, si no estás en Cristo, eres un muerto viviente. Y tus obras están igual de muertas que lo estás tú. La única solución posible es que Dios te dé vida. Es la única solución. Un muerto espiritual no puede hacer absolutamente nada en el terreno espiritual. No puede mover ni un solo dedo, espiritualmente hablando. Estás muerto en pecados, en delitos, en rebeliones. Y si tú eres un muerto viviente, no puedes cambiar tu muerte por justicia. No hay ninguna manera. Pero Dios sí. Dios sí puede y quiere. Dios da vida y da vida en abundancia. Si estás en Cristo, has pasado de muerte a vida. Pero si no estás en Cristo, seguirás estando muerto en tus delitos y en tus pecados. Y seguirás estando muerto por toda la eternidad, la segunda muerte, de la cual nos hablan las Escrituras. Y eres y seguirás siendo por toda la eternidad el más desdichado de los mortales. Si no estás en Cristo, estás muerto en tus delitos y pecados. En segundo lugar, nos dice también el versículo 2, en la primera parte, en los cuales, en los delitos y pecados que habla, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Por tanto, en segundo lugar, si no estás en Cristo, estás viviendo bajo el poder del mundo. Aquel que no está en Cristo solo tiene un lugar donde vivir mientras esté en este mundo, en este siglo, como también dice Pablo, y ese lugar es bajo el mundo, bajo el dominio del mundo. No hay una tercera opción. O vives bajo Cristo o vives bajo el mundo. O tu rey es Dios o tu rey es Satanás. No hay una tercera vía, no hay una tercera opción.
O vives en Cristo y caminas junto a Él, o vives bajo el poder del Dios de este mundo y caminas también junto a Él. La idea realmente que está aquí Pablo expresando es que la persona que no ha nacido de nuevo, aquella persona que llamamos incrédula, que no cree, vivir bajo el poder del mundo es su estado natural. No tiene que hacer nada para vivir bajo el mundo. No tiene que mover un solo dedo. Vive bajo el mundo por inercia, por naturaleza. De la misma forma que el pez vive bajo el agua, porque ese es su elemento natural. Y el no creyente, vive en el mundo y bajo su poder. La Biblia nos recuerda que el camino que lleva a la perdición es ancho, es espacioso. Por eso son muchos los que caminan por él. No hay nada más fácil para el hombre natural que caminar por el camino ancho y espacioso de la perdición. ¿Por qué? Porque no te pide nada a cambio, absolutamente nada. No hay ninguna exigencia, no hay ningún problema realmente. Es el camino del placer y de deleite personal, de la indulgencia, el camino donde tú te comportas como si tú fueras Dios, donde tú vives como el principio y el final de todas las cosas. No tienes que dar cuentas a nadie, puedes vivir como te dé la real gana, porque el capitán de la nave eres tú, o eso crees. Porque te voy a decir una cosa en esta mañana, y espero que no te equivoques. Tú no eres el dueño de tu destino. En realidad, ¿sabes por qué sigues la corriente de este mundo? Porque la corriente de este mundo es más fuerte que tú. Eres arrastrado simplemente como una hoja. Tienes el mismo poder que tendría una hoja seca y muerta delante de un torbellino de la máxima potencia, de un huracán desatado. Ninguna. De la misma manera que tú no puedes hacer absolutamente nada para que la Tierra deje de girar sobre su eje, o hacer absolutamente nada para que el sol salga cada mañana por su lugar, tú tampoco puedes dejar de vivir en este mundo arrastrado por la corriente del Dios de este mundo. El mundo está preparado para seducirte, para embriagarte y para anestesiarte en toda forma posible. El hombre pecador desea abrazar a este mundo y el mundo desea abrazar al hombre pecador. Son tal para cual. Es la misma relación que tiene el pez con el agua. Se necesitan y se quieren el uno al otro. Están perfectamente adaptados el uno al otro. Felices en la misma desdicha. Así es el hombre natural. Fijaros bien que los mismos efesios andaron en otro tiempo bajo este poder, el poder del mundo. Pero eso fue en otro tiempo. Eso fue en el pasado. Ahora, nos dice la Escritura, andan en luz y por tanto muestran que son hijos de Dios. El mundo ya no les atrae de ninguna manera. Saben que están de paso por Él. Porque vamos camino a casa, vamos camino a nuestra Canaán celestial. Pero si no estás en Cristo, estás viviendo bajo el poder del mundo y no hay nada que lo pueda evitar en tu propia fuerza, naturaleza, habilidades, etc. Estás bajo el poder de este propio mundo y si no te arrepientes, tu final será terrible. Esto es lo que las Escrituras nos recuerdan. Si no estás en Cristo, estás bajo el poder de este mundo. Tercer lugar, segunda parte del versículo 2, nos dice que anduvisteis conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por tanto, en tercer lugar, si no estás en Cristo, estás viviendo bajo el poder del diablo. Hay tres cosas que nos dice esta segunda parte del versículo 2. Nos dice que hay un príncipe en este mundo, nos dice que este príncipe está activo permanentemente y también que dicho príncipe es el Señor de los hijos de desobediencia. Hay un príncipe en este mundo. Las Escrituras son muy claras al respecto. Como decía antes, 1 Juan 5:19 nos recuerda que estamos, como no creyentes, en Satanás. En realidad, en español dice debajo de,
pero en griego dice en Cristo. Esa es tu posición si no tienes al Señor Jesucristo. Como decía antes, o estás en Cristo o estás en Satanás. Estás representado y viviendo uno de los dos. No hay una tercera opción. El propio Señor Jesucristo, le encontramos en el Evangelio, según San Juan, que 3 veces se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo. No es cualquiera, es el príncipe de este mundo. Tiene poder y tiene autoridad. Es cierto que es temporal, es cierto que el mundo lo tiene temporalmente bajo su dominio, pero lo tiene. Y es cierto también que Dios es el poder absoluto que está por encima de este otro poder, que es un poder creado y al final es un poder subyugado, pero lo tiene. No nos equivoquemos. Y solo hemos de mirar a nuestro alrededor, ver cualquier día el telediario o mirar dentro de nuestro propio corazón para entender que esto es cierto. El mundo está temporalmente bajo el dominio del diablo. Sabemos, según las Escrituras, que este diablo es un ángel que se rebeló en contra de Dios, en contra de su posición natural, en contra de todo lo bueno que se le había dado y siendo expulsado del propio cielo, fue al Edén y allí engañó a Adán y a Eva y de tal forma que usurpó el dominio del hombre como virrey, delegado de parte del gran rey, usurpó su dominio sobre este mundo. Por eso es el príncipe de este mundo. Y aunque esta serpiente antigua ya está vencida y derrotada, sus días están contados, aún así sigue teniendo autoridad como príncipe de este mundo. También nos dice que este príncipe está activo permanentemente. Es un príncipe, es un ser que no descansa. Está operando, según nos dice aquí la Reina Valera. Es una palabra muy interesante porque viene derivada de la palabra ergón, de la palabra energía. Es una gran fuente de poder continuo, es una fuente energética, es una gran energía continua que no cesa en su empeño y en sus maldades. Es un príncipe que está siempre alerta, siempre merodeando a ver a quién puede devorar, a ver a quién le puede dar un zarpazo y hacerle daño, siempre maquinando sus maldades. No descansa, no hace siestas. Además, Satanás es un gran estratega. No solo es un ser superiormente inteligente a nosotros, también es un ser que viene observándonos, conociéndonos y probándonos durante miles de años. Y él ha aprendido, por tanto, a manipularnos y a tentarnos. Sabe perfectamente cuáles son nuestras debilidades, nuestras pasiones, nuestros placeres, nuestras vanidades. El hombre no regenerado es una simple marioneta en sus manos. Eso es lo que eres tú en esta mañana si no has nacido de nuevo por el poder y la obra del Espíritu Santo. Por tanto, no nos equivoquemos nunca. Satanás es un amo malvado y es astuto, tramposo, maligno, rencoroso, mentiroso. Te promete placeres sin fin y delicias a su diestra, pero la verdad es que te odia con un odio visceral y te arrastrará con él hacia lo más profundo del infierno si sigues caminando a su lado. El diablo paga a los suyos añadiéndole sufrimiento y condenación eterna. No hay nada bueno a la diestra de este ser maligno. También decimos que este príncipe es el señor de los hijos de desobediencia. Decíamos al principio, en esta mañana, que o estás en Cristo o estás en el mundo, o estás en Cristo o estás en el diablo. No hay término medio, no hay tercera opción. O estás en uno o en otro. Lo creas o no lo creas, lo reconozcas o no lo reconozcas. Pablo mismo lo llama el Dios de este mundo. Dios con minúscula, pero Dios de este mundo. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Esto significa, como vengo repitiendo en esta mañana, que si tu posición no está en Cristo, si no es en Él en quien estás refugiado, representado y justificado, entonces, según el texto de esta mañana, eres hijo de desobediencia. Eres un hijo desobediente. La desobediencia es lo que te guía. Esta frase realmente hace referencia a nuestra naturaleza
caída y rebelde ante Dios. Somos desobedientes, somos rebeldes ante el llamado de arrepentirnos o ante el llamado de obedecer o ante el llamado siquiera de amar a nuestro Dios y Creador. Recuerda, por tanto, que el destino de este príncipe, de este Dios con D pequeña, de este mundo, es un lugar llamado el lago de fuego y azufre, es un lugar de tormento eterno. No es popular hablar del infierno en nuestros días, pero es bíblico. Por tanto, nosotros que estamos sometidos a la palabra de Dios, así también lo declaramos. Y si tú en esta mañana estás viviendo bajo el poder del diablo, significa que eres un hijo desobediente y que vas a compartir el mismo fin que él, un infierno terrible, el más terrible de los lugares que podamos pensar para siempre jamás, por toda la eternidad. Las mismas palabras que la Biblia utiliza para hablarnos del cielo en cuanto a su eternidad son las mismas palabras que la Biblia emplea para hablarnos de la eternidad del infierno. No os equivoquéis, el infierno no es algo pasajero, ni es tampoco la destrucción final del ser humano como algunos nos han querido explicar. Quiera Dios darte arrepentimiento antes de que esto suceda. Si no estás en Cristo, estás viviendo bajo el poder del diablo. En cuarto lugar, primera parte del versículo 3, entre los cuales estos hijos de desobediencia, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. En cuarto lugar, si no estás en Cristo, estás viviendo bajo el poder de la carne. La Biblia, como decía también antes, marca una dicotomía, una división clara entre lo que es la carne y el espíritu. Uno es enemigo del otro, son incompatibles, son irreconciliables, son como dos animales luchando entre sí y lucharán hasta el final, hasta el día en que seamos por fin librados de este cuerpo de carne, en este día que esperamos con todo nuestro ser, la glorificación. Fijaros Lutero cómo en su prefacio al libro de Romanos definió la carne y lo hizo de la siguiente manera, cito: Pablo usa la palabra carne para referirse a todo el hombre, el cuerpo, el alma y la razón, incluyendo todas sus facultades, porque todo lo que hay en él anhela entregarse a la carne. Fin de la cita. Asimismo, ¿verdad?, lo refleja el pasaje que Luis nos ha leído, Romanos 7. Es un pasaje tremendo, muy poderoso. ¿Qué creyente puede leer este pasaje y no sentirse representado en él? Como asimismo el mismo apóstol Pablo se sintió. Tuvo que clamar: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es nuestra experiencia. Vemos esa lucha entre el cuerpo y la carne. No hago lo que quiero, no hago lo que deseo. Ojalá, pero veo que no, que mi carne le gusta el mal, no mora en mí el bien. Quiero hacerlo, pero soy arrastrado a hacer lo que mi espíritu no quiere hacer. Estoy cautivado en esta ley del pecado que está en mis miembros. Pero eso era antes. El apóstol Pablo sí nos habla de una experiencia que es real, pero la diferencia, según nos ha explicado en Romanos 6 y según nos dice aquí, que vivíamos en otro tiempo, es que ya no somos esclavos de la carne. Fijaros como el apóstol Pablo también nos lo ha dicho, versículos 22 y 25. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. No está en pasado ni en futuro, está en presente. Pablo se deleita en la ley de Dios. Versículo 25. Así que yo mismo con la mente, ¿a quién sirvo? A Dios, a su ley. El hombre espiritual ama a Dios, ama a su ley, ama a Cristo y a todo lo que tenga que ver con Él. Es la carne, es esa otra naturaleza que aún está con nosotros. Hay esa dicotomía, esas dos naturalezas luchando de forma irreconciliable. Hasta el fin de nuestros días será así. Pero la diferencia es que el creyente ya no vive dominado por esa carne. Es el no creyente, es el incrédulo que sigue siendo una hoja arrastrada por el poder de esa carne. Resumiendo, por tanto, podemos decir
que el creyente ya no vive bajo el dominio del pecado. Peca, tristemente, esa es nuestra experiencia, pecamos y lo haremos tristemente de nuevo, repito, hasta el final de nuestros días. Esperamos que cada día nuestro pecado sea un poco menor, pero tristemente, cuanto más nos acercamos al Señor, más vemos la profundidad de nuestra suciedad. Pero esa tensión será hasta que el Señor te llame. Y una vez el Señor te llame, eso desaparecerá, porque la carne no te va a seguir. La recuperarás en el día de la glorificación, pero será una carne perfecta, que ya no pecará. Será un cuerpo glorioso, como el Señor Jesucristo. Pero lo que nos dice aquí este pasaje es que el pecado aún tiene influencia en nosotros, tal y como nuestra experiencia diaria nos confirma. Pero repito, ya no nos domina, ni nos esclaviza. Satanás hará todo lo posible, todo lo que esté en su mano para hacerte creer lo contrario, pero ya no eres un esclavo del pecado. El creyente peca, sí, se cae, sí, pero se levanta. Pide perdón a Dios y sigue caminando. Y si se cae 70 veces, se levanta 70 veces y 70 veces es perdonado. La diferencia en esta mañana es que si tú no eres un creyente, cuando caes, te quedas regocijándote en ese pecado. No tienes ningún interés en levantarte, porque estás en tu estado natural, que es el pecado, que es la suciedad. Esa es la triste experiencia de aquel que no está en Cristo. Si no estás en Cristo, el pecado sí te domina, el pecado sí te esclaviza, porque eres esclavo de este mundo, del pecado y de tu propia carne, del propio Satanás. Es algo realmente triste vivir bajo el poder de la carne, de este cuerpo caído y rebelde. La Biblia dice que aquel que está bajo el poder de la carne es como el perro que vuelve a su vómito, o como la cerda que vuelve al barro a revolcarse. El que está bajo el poder de este mundo y de su carne no quiere saber nada de las cosas santas, no quiere saber nada de ser un ser limpio y aceptado como ser justo delante de Dios. La naturaleza de aquel que rechaza a Cristo es una naturaleza que ama la suciedad y no puede sacudírsela de encima. Cuando está en la suciedad está en su elemento natural, como la puerca que se está revolcando en el cieno. Pero el creyente, si tú eres creyente en esta mañana, tienes la intercesión del propio Señor Jesucristo, la ayuda, la dirección del Espíritu Santo, que también Efesios nos dice que es las arras, el sello irrompible de la seguridad de tu salvación. El creyente, como digo, cae, pero se vuelve a levantar las veces que haga falta. El incrédulo no, se caerá y se quedará allí, regocijándose, revolcándose en esa suciedad. Pero en realidad no hay vida más triste que ser un esclavo de tus propios deseos, de tus propios pensamientos, de tus propias imaginaciones, de tus propias... de todo lo que tú quieras alcanzar y no puedes, porque así es el pecado. El pecado te promete miles de cosas, pero no cumple con ninguna. Y cuanto más te involucras en el pecado, más y más sed tienes. Y cuanto más te ensucias en el pecado, más y más hambre tienes. Es una bebida y una comida que nunca podrá quitar ni tu sed ni tu hambre. Estarás siempre persiguiendo tus deseos y cuando los alcances te darás cuenta de que no has encontrado satisfacción en ellos. Recuerda que si no estás en Cristo, estás viviendo bajo el poder de la carne y es un poder real. En quinto y último lugar, versículo 3, segunda parte. Y éramos nosotros, a los efesios y a los creyentes, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Por tanto, en quinto lugar, si no estás en Cristo, estás por naturaleza bajo la ira de Dios. Estás por naturaleza bajo la ira de Dios. Pablo ya ha dicho que el pecador es hijo de desobediencia y ahora añade algo y lo llama hijo de ira. Y eso es lo que somos por naturaleza.
En el mismo momento que nacemos, nuestra marca, lo que nos caracteriza es que somos hijos de ira. Nacemos en pecado, como bien declaró el rey David, Salmo 51. El propio Señor Jesús fue incluso más directo que esto y llamó a los fariseos hijos de vuestro padre el diablo. Hijos de vuestro padre el diablo. Juan 8, 44. De la misma manera que hemos dicho que o estás en Cristo o estás en Satanás, eres un hijo de la luz o eres un hijo de las tinieblas. De nuevo es un lenguaje puede que hiriente para algunos, pero si tu padre no es Dios, es el diablo. No hay término medio, no hay más paternidad que estas dos. O perteneces a Dios o perteneces al diablo, o perteneces al mundo o perteneces al reino de los cielos. No hay una tercera opción, ni lugar, ni bando, ni reino, no lo hay. Estás en el reino de este mundo o estás en el reino de los cielos, y cada uno tiene su rey y señor. ¿Entiendes, por tanto, en esta mañana lo que significa estar bajo la ira de Dios? Significa que cada segundo que pasa puede ser tu último segundo en este mundo. Significa que cada segundo que pasa, la copa de la ira de Dios está llenándose más y más. Significa que cada segundo que pasa, la paciencia de Dios se va agotando. Significa que cada segundo que pasa estás más cerca de ser juzgado por tus pecados y por tus delitos. Estás más cerca de pagar por todas tus rebeliones y maldades. Y no olvidemos nunca que Dios no es un ser inconstante, cuya paciencia de repente se agota y actúa con maldad, con precipitación. No, en un arrebato de ira, no. Este no es nuestro Dios. La ira de Dios es un atributo perfecto de nuestro Dios. Es una ira santa. Es una ira intachable, perfecta, controlada, dominada por su ser, justa, santa. Y un día será mostrada ante toda la creación. Su ira no es un arrebato caprichoso, inconstante, repentino. Es una ira calculada, justa, y aunque tarda, llegará. Y cuando llegue, será mostrada en toda su esencia, en todo su poder y hasta la última gota de esa copa que se ha ido llenando. Así es la ira de nuestro Señor. Y no solo eso, debido a que es una ira santa y perfecta, toda la creación reconocerá que Dios es justo y santo. Y tú también, que en esta mañana estás rechazando a Dios como tu Salvador. Toda la boca, todas las bocas o toda boca será cerrada y toda rodilla se doblará. Toda, no la rodilla de los creyentes, nos dice Filipenses capítulo 2, 9 al 11, sino toda. Todo ser humano, todo ser hincará su rodilla, subyugado por el poder de este gran Creador, de este Dios eterno, y reconocerá con su propia boca que Él es justo, que Él es Señor y que reina para siempre. Toda boca será cerrada ante la demostración de la belleza y del carácter y de la justicia de nuestro Dios eterno y soberano. Pablo nos dice que por naturaleza, por nacimiento, por nuestro ADN, éramos algunos hijos de la ira. ¿Pero habéis notado que el tiempo verbal está en pasado? No dice que somos, le está hablando a los creyentes, dice éramos, algunos, hacíamos la voluntad de la carne, éramos, yo también, dice Pablo, yo era hijo de la ira, lo mismo que los demás, pero ya no lo somos. Ahora estamos en Cristo. Lo mismo, el mismo pensamiento, Pablo también lo desarrolla en 1 Corintios 6, 9 al 11. Nos dice allí que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya ahora habéis sido
lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esta lista, que no es concluyente, simplemente una lista para decir, todos los pecadores, todos, erais, vosotros también como ellos, estabais apartados del reino de Dios, de la justicia divina, pero ahora hemos sido santificados, justificados, aceptados por Dios Padre. Nosotros mismos, como creyentes, como pecadores que han sido perdonados y adoptados dentro de la familia celestial en Cristo, ya no vivimos bajo la ira santa y justa de Dios. Ahora vivimos bajo su amor, bajo su protección y bajo la promesa divina de que viviremos para siempre a su lado, en un lugar perfecto, delante de un Dios perfecto y con un cuerpo perfecto, algo que a nuestra mente le cuesta entender aquí y ahora. Solo Cristo pudo aplacar esta ira divina, ofreciéndose en nuestro lugar en esa cruz del Gólgota, siendo hecho pecado por nosotros, siendo hecho maldito. Él, el santo y perfecto Cordero de Dios, siendo maldecido por su propio Padre, con tal de que nosotros pudiéramos alcanzar salvación. Estar en Cristo significa recibir los beneficios de esa muerte sustitutoria, porque Él fue un sustituto de su pueblo, fue un sustituto de todo aquel que se acerque con arrepentimiento verdadero, confesando sus pecados delante de Jesucristo. Pero, si no estás en Cristo, estás por naturaleza bajo la ira de Dios, alejado de las bendiciones del pacto, sin esperanza, sin consuelo ninguno en este mundo. Quiera, por tanto, el Espíritu Santo revelarte esta verdad antes de que dicha ira justa, santa y perfecta sea ejecutada en el tribunal divino y vertida sobre ti como culpable de rebelión ante el Rey. Solo si te arrepientes de todo corazón de tus pecados, Dios promete que lanzará todos esos pecados, todos tus delitos y maldades al fondo del mar y ya nunca más tendrá memoria de ellos. No que nos acordará, Dios es omnisciente, sino que nunca te los echará en cara, nunca, jamás. Por tanto, si no estás en Cristo, estás muerto en tus delitos y pecados. Si no estás en Cristo, estás viviendo bajo el poder del mundo. Si no estás en Cristo, estás viviendo bajo el poder del diablo. Si no estás en Cristo, estás viviendo bajo el poder de la carne. Y si no estás en Cristo, estás por naturaleza bajo la ira de Dios. Si no estás en Cristo, eres un muerto viviente. Pero si estás en Cristo, tienes vida y vida eterna. Amén.